porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. Vamos a ir a la conferencia hoy 29 de abril 2025. Hoy la presidenta habla de Ernesto Zedillo, amigos y amigas, y anuncia que va a hacer una investigación del Fobaproa, que va a exhibir el Fobaproa y además va a revisar una pensión vitalicia de Ernesto Zedillo. Pero antes vamos a ir a este video de el diputado federal Arturo Ávila, donde nos dice que el PRIAN tiene nuevo vocero, Ernesto Zedillo, ante el fracaso de los voceros como Dorigan Carr, Damián Cepeda, Jorge Triana, Jorge Romero y además Kenia López Rabadán y el desprestigio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, que han recurrido a su gran aliado, el PRI. El chiste se cuenta solo, no entienden porque no entienden. Amigos, vamos a ir primero a este video. De las palizas que le hemos puesto a Federico Doring, a Jorge Triana, a Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, presidente del PAN, a Damián Cepeda, a Kenia López Rabadán y a Noemí Luna, todos ellos voceros del cártel inmobiliario. Y como Felipe Calderón y Vicente Fox están tan quemados que ya no pueden dar la cara, pues ahora los integrantes del PRIAN, ¿sí? Del PRI y del PAN, de esto que es exactamente lo mismo, se han ido por un personaje que representa lo más rancio de la historia, Ernesto Zedillo, ¿sí? Desde el confort de su vida allá en Estados Unidos, alejado de las consecuencias de su propio legado, el expresidente publicó un texto titulado México de la democracia a la tiranía. Pero yo pregunto, ¿quién le puede creer a un expresidente cuyo sexenio fue sinónimo de crisis económica, autoritarismo, endeudamiento para el país? ¿Quién le puede creer a un expresidente que representa mejor que nadie el fracaso del modelo neoliberal? Causa risa que Ernesto Zedillo ahora pretende erigirse como paladín de la democracia, criticando las reformas para que el pueblo de México elija sus magistradas, magistrados, ministras, ministros, juezas y jueces. Los episodios de represión brutal, como las masacres de Acteal, de Aguas Blancas, son parte del sello de Ernesto Zedillo. El sexenio de Ernesto Zedillo representó un periodo donde las balas fueron las respuestas a las demandas sociales. Y ni qué decir del Fobaproa o del desmantelamiento del sistema ferroviario de pasajeros, solo para que poco después estuvieran trabajando para las empresas beneficiadas. Así de cínicos eran estos expresidentes, bien nacionalistas, según ellos. Hoy, mientras México avanza hacia una transformación social profunda, Ernesto Zedillo sigue atrapado en su dogma neoliberal, que por cierto, ya nadie quiere, No solamente vive fuera del país, vive fuera de la realidad. Es insultante que critique la elección del Poder Judicial, cuando en su época las decisiones eran entre élites políticas, económicas y a espaldas del pueblo. Hoy, que se propone que sea el pueblo quien elija, se rasgan las vestiduras diciendo que esto es tiranía. Parece que para Ernesto Zedillo la democracia solo existe si los de siempre, si los que conservan el poder, logran ser parte de las decisiones fundamentales. Ernesto Zedillo podrá escribir lo que quiera desde su burbuja, desde Estados Unidos, pero su tiempo ya pasó y la historia ya lo juzgó con lo que fue: un presidente del fracaso, del endeudamiento y de la represión. Vamos a ir a la conferencia porque hoy la presidenta de México dijo que abrirá el expediente del Fobaproa para exhibir a Ernesto Zedillo. No se puede hablar impunemente. Añade que pedirá al Banco de México que informe de una pensión vitalicia que tiene Zedillo de 143,000 pesos mensuales. Amigos, eso lo expuso la periodista Nancy Flores. Y es que Ernesto Zedillo hoy dice que
los mexicanos no tienen la capacidad de elegir a jueces, magistrados y ministros. Además dice que la cuarta transformación, que Claudia Sheinbaum está llevando al país a una dictadura. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la presidenta. Preguntarle si, aún siendo autónomo el Banco de México, se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. ¿Va a revelar la lista? Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. Y que se va a acabar. Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio.
porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político. El que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000, pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Porque... Ah, sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa. Pues la presidenta de México habló de Iberdrola, que se apoderó de todo el sector eléctrico de España y hoy están las consecuencias. Amigos, pudo haber pasado lo mismo aquí en México, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador recupera la energía eléctrica. Hoy el gobierno federal tiene en sus manos el 56%. O el 54% y el 46% de los privados. Hoy, amigos y amigas, le compró 13 plantas a Iberdrola y con eso, amigos, se hizo la nueva recuperación de la energía eléctrica moderna. Amigos, con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Aquí vemos cómo está oscuro en el metro de España. Amigos, hasta la próxima.